moldea mi vida y haz de mí un instrumento que lleve en el barro tus huellas marcadas y ponle un espejo que refleje tu cara. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Dale vueltas. Por favor, si pueden abrir sus Biblias en Jeremías 18, el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Ustedes lo tienen en la versión Reina Valera 60 y quiero que sigan con su vista esa versión. 18 del 1 al 6. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, en la versión Biblia de las Américas, para que usted tenga más elementos en los cuales la comprensión de este pasaje sea más accesible. Dice así la palabra de Dios, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Lo mismo que hace este alfarero. ¿No lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Es una pregunta que hace Dios al profeta, y es una pregunta que el profeta también lo hace al pueblo. Y es una pregunta que ahora lo hace a nosotros. ¿No puede hacer Dios también como el alfarero con nuestras vidas, de una vasija que no está saliendo bien, tirarla y volverla a hacer? En este pasaje nos describe el proceso artesanal del alfarero, que tiene que quebrar una vajilla o una vasija mal hecha y volverla a moldear para perfeccionarla. Ahí tenemos la figura del alfarero. ¿Alguna vez ha visto a un alfarero en acción sobre su rueda? El vaso va tomando forma a medida que las manos del alfarero lo moldean y lo guían. El flujo de la arcilla sube en función al mover de la rueda. Pero si en un momento el vaso no entra en la aprobación del alfarero, el alfarero lo puede deshacer, quebrar y volverlo a moldear. El propósito del alfarero no es destruir la obra, sino más bien hacer un trabajo más perfecto, dando lugar a una forma más bella y útil. El quebrantamiento es el proceso a través del cual el alfarero, nuestro Dios, trabaja sobre la vida de los suyos. Este proceso se describe muy bien con el alfarero, el proceso del quebrantamiento. Y todos sabemos lo que significa ser quebrantado, sentirnos destrozados, como si nuestro mundo se derrumbara o todo explotara a nuestro alrededor. Y todos hemos atravesado por esos momentos cuando no deseamos levantar la cabeza de la almohada, cuando pensamos que las lágrimas nunca cesarán de correr por ese sentido de tristeza profunda. El quebrantamiento va generalmente acompañado con un vacío interior, un hueco que no se llena, una angustia que no se consuela, una herida para lo cual no existe ningún tipo de medicamento, un miedo a lo desconocido profundo. Hay circunstancias en la vida que duelen. A veces desde niños ya hubo un dolor ahí por la partida de papá o mamá, o por los ambientes difíciles que se viven en las familias. Y por un momento el dolor es intenso y nos hace pensar que nunca sanaremos.
Pero es curioso, el quebrantamiento para muchos personajes bíblicos es que algo de quebrantamiento tuvo que pasar para que llegaran los mejores momentos en la vida de las personas. Job, por ejemplo, vivió un proceso de quebrantamiento. ¿Conoce Job? Si lo conoce usted, el libro de Job ha pasado por ahí. Si usted ya lo conoce, sabe que él vivió un proceso de quebrantamiento duro. Y sin embargo, posterior a su quebrantamiento, que ocupa la mayoría de los capítulos del libro de Job, él fue doblemente bendecido. Moisés, ¿también lo conoce? ¿A Moisés? ¿Sí? Todos conocen a Moisés. Por 40 años vivió el quebranto de la soledad en el desierto después de que huyó de Faraón y del mundo egipcio por haber matado a un guardia. Y 40 años estuvo en el desierto. Dios realizó un proceso lento pero seguro de quebrantamiento en su vida para después volverlo a levantar y ponerlo al frente de una población de más de 1 millón de personas en una tarea extraordinaria de liberación. David, ¿sí conoce a David? ¿Quién escribió los Salmos? David escribió los Salmos, el poeta de Dios. A pesar de haber sido ungido joven por Samuel, no inmediatamente fue un rey, sino sufre el quebranto de que Saúl, el rey en ese entonces, lo persigue y le desea la muerte por aproximadamente 7 años. Él vivió un proceso de quebrantamiento de 7 años y en ese proceso se dan los mejores salmos que él escribe. Él mismo escribió: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David sintió eso. A lo mejor algunos de ustedes también han sentido cuando las olas y las ondas pasan sobre uno y va de problema en problema y parece que no se acaba. David lo experimentó, ese quebranto. Pedro fue quebrantado. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Quién fue Pedro? El discípulo, el líder de los discípulos de Jesús, y fue zarandeado por Satanás y él cayó en ese zarandeo a través de la negación de Cristo. ¿Cuántas veces lo negó Pedro a Cristo? 3 veces. ¿Y cómo se sintió Pedro? Mal, se sintió muy mal. Dice que salió de esa negación. Cuando Jesús lo ve al rostro, él se puso a llorar, salió corriendo y por algunos días estuvo en una situación de quebranto profundo. La iglesia de Jesucristo fue quebrantada y ha sido quebrantada en toda su historia, pero lo vemos en el libro de los Hechos y los apóstoles hablan de ese quebranto. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice acerca de la salvación en la que nos alegramos, pero dice: aunque por ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, aflicción. De hecho, la Biblia nos señala que la iglesia pasará por un proceso de gran tribulación, por proceso de tribulación y proceso de gran tribulación. Así es que el quebranto debe ser algo que nosotros debemos de conocer. De hecho, nuestro Señor fue experimentado en quebranto. Él fue experimentado en quebranto. Déjeme hacer un paréntesis. Hay 2 teologías de la vida cristiana, 2 teologías que ahora están compitiendo por los mensajes que se observan en el internet, y ahora usted pues seguramente no tan solo me escucha a mí, sino escucha a otras más predicaciones. Y hay dos teologías, y vale la pena que usted capte de qué teología estamos hablando. 2 teologías para la vida cristiana. Hay muchas teologías y la gente que es estudiosa puede ver que hay varias teologías, pero para la vida cristiana hay 2 teologías que conviene tener claro. Una es la teología de la prosperidad. En este pensamiento, en la teología de la prosperidad, se ve el mensaje del Evangelio de Jesucristo centrando los versículos de sanidad y promesas de bendición que la Biblia contiene ciertamente. Jesús mostró milagros y sobre eso se basa para que esta teología enfoque sus baterías en que nosotros tengamos
la idea de que la prosperidad económica y sanidad física es una consecuencia inmediata de los hijos de Dios. Otro aspecto es que hay una exaltación de Jesucristo por sus bendiciones de sanidad física y su posición de bendición económica. Otra característica de esta teología de la prosperidad es que es una visión en que la fe se puede llegar a desarrollar con una mentalidad positiva, permanente positiva, donde no estás enfermo, tú declara sanidad, tú enfócate en eso. La teología de la prosperidad también se observa como una prosperidad que se obtiene en colaboración con Dios por una fe que se reafirma obsesivamente más allá de la razón. Una fe en la cual la mente positiva hace que las cosas pasen. Esa es la teología de la ¿qué? Prosperidad, la teología de la prosperidad. Esos son algunos de los puntos que se observan en las predicaciones de los teólogos de la prosperidad. En cambio, la teología de la cruz, la otra teología es la teología de la cruz, anote usted. Y por eso damos papeles para que usted tenga la oportunidad. La otra vez presumí que Fernando traía su cuadernito y creo que hoy no lo trajo, ¿verdad, Fer? Ah, ¿sí lo trajo? ¿No? Ah, es tu Biblia, ¿verdad? Pero allá hay algunos que sí traen sus cuadernos para que anoten las predicaciones. La teología de la cruz, la otra teología es la teología de la cruz. La teología de la cruz abdica de la pretensión humana de que se haga mi voluntad y mis deseos. En la teología de la cruz se reconoce el proceso de sanidad como un crecimiento en la muerte del yo y en la vida de Cristo en mí. El proceso de santidad como un crecimiento de la muerte de mi yo y la vida de Cristo en mí. En la teología de la cruz se acepta que el dolor, la enfermedad y las situaciones problemáticas no son un problema de fe. En la teología de la prosperidad, la enfermedad, el fracaso es un problema de fe. Las situaciones difíciles son un problema de fe. En la teología de la cruz, eso son parte del proceso de perfección que Dios tiene que realizar con sus hijos. Es diferente, ¿verdad? El enfoque. Y la teología de la cruz, la prosperidad es un concepto más profundo de lo simplemente económico o físico, sino es un concepto que tiene que ver con las riquezas espirituales que nos alejan del amor de este mundo. A ver, se lo voy a volver a repetir. La prosperidad en la teología de la cruz es un concepto mucho más profundo que tiene que ver con las riquezas espirituales que nos alejen del amor de este mundo. Hay una gran diferencia entre ser un teólogo de la prosperidad a un teólogo de la cruz. Hay una diferencia enorme en la manera en que usted va a enfrentar los problemas y va a permitir, de hecho, en la teología de la cruz, que es la teología que Jesucristo nos mostró, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome ¿qué? Su cruz y sígame. Jesucristo lo dijo, el que quiera ganar su vida, ¿qué? La perderá, y el que la pierda por causa de mí, la ganará. Jesucristo dio clara muestra de que será la intención para nuestras vidas, mostrarnos un camino diferente. Por lo tanto, para el quebranto, hay que pensar si nosotros estamos de acuerdo en seguir y aceptar que Jesucristo tiene cosas mayores que ofrecernos a través del quebranto. Y huir del dolor no es una opción para el cristiano, sino hay que hacerle frente al dolor. ¿Les parece bien que oremos? Padre, Señor, danos la oportunidad de, a través de lo que estamos predicando, nosotros entendamos, tú como nuestro maestro alfarero, que nosotros somos obra imperfecta que tiene que ser
perfeccionada en tus manos a través del quebranto. Señor, te agradecemos el que tú pones en nosotros este deseo de conocer más de ti. Y estamos de acuerdo, Señor, en que el camino hacia ti es un camino no de prosperidad económica o física, sino, Señor, un camino de la cruz que nos lleva en un proceso de santidad que nos hace parecernos más a ti. Permite, Señor, que podamos ver esto a través de este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Huir del dolor o hacerle frente. Huir del dolor. Y me ha pasado como experiencia que varios hermanos con los que he convivido, que tienen muy en su mente la teología de la prosperidad, cuando yo sé que tienen alguna enfermedad y les comento, ¿cómo está usted? Me dice, no, pastor, yo estoy bien. Ah, caray, su hermana me dijo que usted estaba enferma. No, en Cristo ya estoy sano. Declaro mi sanidad. Eso es huir del dolor, eso es huir de la realidad. Jesucristo lo que quiere es que hagamos frente. En general no queremos experimentar el quebranto. Todos le huimos a los problemas y situaciones conflictivas. Y hoy estamos rodeados de un ambiente donde se prioriza el deseo de ser felices y satisfechos a toda costa. Y se piensa que el ser cristiano se trata de eso, de siempre tener de nuestro lado todo el bien físico y económico para nosotros. Pero no es así. Dios desea lo mejor para nosotros y por eso el deseo de Dios es cambiar nuestros deseos. Escríbale ahí usted, el deseo de Dios es cambiar nuestros deseos. En 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, dice Pedro a la iglesia a través del Espíritu Santo, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Es decir, que no debemos actuar y pensar y pedir de acuerdo a nuestros propios deseos. Por eso Dios desea que nuestros deseos cambien. Ese es el propósito de Dios en este proceso de santificación. Porque Dios, entienda usted, se encuentra involucrado en el proceso no de darnos lo que deseamos, sino que Dios se está especializando en su alma, en su vida, para amoldar y transformar en la clase de personas en las cuales Él desea vivir para siempre. Porque usted está llamado a ser casa de Dios, no nada más en esta tierra, sino casa de Dios. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En la eternidad. De hecho, para toda la vida, para toda la eternidad, para todo el tiempo. Y Dios lo que está haciendo es amoldar su casa, la casa que ha decidido Él ubicar en usted y acomodarla para sus propósitos eternos. Dios no nos creó ni está amoldándose Él a nuestros caprichos y deseos, sino más bien al contrario, nosotros nos amoldamos a sus deseos. Y ahí está la lucha entre nosotros y Dios. ¿Y quién quiere que gane? ¿Quién ganará? ¿Usted o Dios? ¿Quién ganará? Bueno, podemos seguir batallando con eso, y yo creo que todos lo hacemos, pero al final Dios ganará, Dios sostendrá una victoria. Quiero hacerle una pregunta a usted. A ver, piénselo bien lo que le voy a preguntar. ¿Usted cree que Dios desea lo mejor para usted? Piénselo bien. ¿Usted cree que Dios desea lo mejor para usted? Segundo, ¿usted cree que Dios quiere transformarlo haciéndolo más como Jesús y que eso es lo mejor para usted? Fíjese, estoy preguntando, ¿cree que Dios quiere transformarlo haciéndolo a usted más como Jesús y que eso es lo que más le conviene a usted?
Yo espero que usted esté bien reflexivo y sostenido sobre esas respuestas. Ahora, por lo tanto, pregunta última. ¿Usted le da a Dios el permiso en su vida para que Él haga lo que tenga que hacer en usted, aún implicando que pasen cosas dolorosas en su vida? Fíjese lo que estoy diciendo. ¿Usted le da permiso a Dios que Él se involucre en su vida haciendo lo que tenga que hacer, aún implicando procesos dolorosos en su vida? Usted tiene que decidirlo. Usted tiene que saber a profundidad que los procesos dolorosos, si usted lo admite, van a ser procesos que le lleven a Dios a hacer su labor en usted. El proceso de moldeado de una hechura humana a la imagen de Jesucristo es un proceso que tarda tiempo, incluye fracasos, lecciones difíciles, quitar viejos hábitos, y en mucho es un proceso de soledad, porque donde se da la hechura de Dios es en la intimidad, y no necesariamente la gente de a su alrededor va a seguir ese mismo proceso. Su pareja o su familia no van a seguir los mismos tiempos que Dios tiene preparados para usted. Y en ese sentido usted tendrá que estar en ese moldeo individual con Dios. Y cuando creamos que ya estamos perfeccionados lo suficientes, nos encontraremos teniendo que aceptar que aún hay pecados ocultos que aún tienen que ser procesados por las manos del alfarero. Esta es la realidad de la vida cristiana. Y vamos a ver un ejemplo. José fue un vaso quebrantado. José, no este José de aquí, ni varios Joséses, sino hay un José en el Génesis, José el soñador, apareció en una película, porque inició precisamente su historia soñando sueños, y esos sueños no fueron del agrado ni del papá ni de los hermanos, rodeado de 10 hermanos. Sin embargo, el papá, Jacob, lo prefirió, y esa predilección que tuvo sobre él se da en un regalo especial que fue una túnica, y que de manera poco juiciosa también José la presentó ante sus hermanos, dando lugar a una gran envidia. Y tampoco Jacob cuidó en mucho la envidia que evidentemente estaba produciendo entre los hijos por tener tal predilección por este hermano. Así es que, como bien sabemos muchos, los hermanos en un momento dado lo quieren matar cuando no está cerca su papá y no hay testigos, y sin embargo, en vez de matarlo, lo venden como esclavo. Y empieza una vida de quebranto para José. Primero lo vemos como esclavo en venta, y allí evidentemente sufre un primer quebranto, vivir ese sufrimiento de saberse traicionado por su propia familia, y saberse abandonado y estar a la merced de lo que los esclavistas hicieran con él, en ese viaje que tuvo que hacer de Canaán hasta Egipto, donde fue vendido. Ese primer quebranto fue algo muy doloroso. Después lo vemos que se levanta como administrador de los bienes de su amo Potifar, y pareciera que las cosas iban bien, pero pasó algo. ¿Usted se acuerda qué pasó? La esposa de Potifar gusta de él y quiere estar en su compañía, pero él la rechaza, y de ahí viene un segundo quebranto, porque le acusan falsamente de quererse aprovechar de la esposa, y entonces lo mandan a la cárcel egipcia, y va el segundo quebranto, va a la cárcel. Posteriormente en la cárcel, a pesar de haber hecho bien al jefe de coperos, ahí se encuentra a gente noble,
y les revela los sueños, y el jefe de coperos que le reveló José que habría de ser levantado de nuevo cercano al faraón, sin embargo se olvida de él. Génesis 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y ahí en la cárcel tuvo que estar sufriendo ese siguiente quebranto del olvido de las promesas hechas sobre su vida. Imagínese a José el soñador. ¿Qué había soñado de niño? Que él iba a ser el primero entre sus hermanos y su familia, aún su papá se habría de estar poniendo a sus órdenes. Y sin embargo, la realidad es que ya está en lo último del escalón, de lo peor que puede pasar en su generación, ya está hasta lo último. ¿Qué habrá sentido José? Quebranto tras quebranto tras quebranto. Sin embargo, José no huye del quebranto, sabe enfrentar el quebranto. Como Job dice que no halló despropósito alguno, ni maldijo a Dios por la suerte. Se estima que José haya pasado unos 30 años todo ese proceso. 30 años, habíamos dicho que Moisés fueron 40 años. Hemos dicho de Pedro el quebranto que tuvo, que fueron varios días. Los quebrantos son diferentes en los tiempos. Yo no sé usted qué quebranto esté pasando, pero a lo mejor ya ha durado mucho tiempo. Y yo le aliento hoy a que usted como José y como Job diga, pero no hay despropósito alguno. Dios tendrá y cumplirá su propósito. Y en su momento, llega el momento en que se acuerda el copero que José interpreta sueños. El faraón tiene un sueño de unas vacas y entonces nadie lo puede predecir, saber interpretar el sueño, y entonces el copero se acuerda de José, lo traen y José interpreta el sueño y va y se sube como segundo de faraón. Y sin embargo, allí José, cuando está frente al faraón, fíjense lo que tenía en su mente este hombre que habría sufrido tanto quebranto. Dice José a faraón cuando le dice, oye, interprétame el sueño, tú sabes interpretar sueños. Y José le dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. ¡Wow! Ese Dios que le había dado el sueño de niño, ese Dios que le había dado el sueño del niño, de que él iba a ser alguien grande, y sin embargo está siendo durante su vida alguien muy pequeño. Sin embargo, él no pierde la confianza en ese Dios. Fíjate, Dios hará algo. Y le dice, no está en mí, es Dios que será el que dé la respuesta a faraón. Y este hombre es el segundo de faraón, y pasan los años, pasa el tiempo, Dios le da una esposa, le da familia, le da dignidad frente a todos los egipcios, y vuelve a haber un último quebranto. ¿Te acuerdas cuál es el último quebranto de José? Cuando ve a sus hermanos. Y los ve además protegiendo al pequeño, al Benjamín, cuando él los expone a esa situación de que Benjamín habría que de llegar y ser acusado de ladrón porque le esconden las copas que en una cena que los había invitado, ahí él ordena a sus sirvientes, José, que le pongan a Benjamín, y dice Génesis 45:2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Fue el último quebranto de José. Fue un hombre experimentado en quebranto. ¿A quién te parece esa? A Jesús. Por eso muchos teólogos ven a José como un tipo, algo que es una sombra de lo que habría de hacer Jesús.
experimentado en quebrantos. Nada más te voy a comentar algunas convicciones profundas, 3 convicciones profundas para enfrentar el quebranto. 3 convicciones profundas que vemos en la vida de José y en todos aquellos que están inscritos en esta tarea de ser barro en manos del alfarero, de nuestro alfarero, el Creador. Primera convicción: Dios me conoce. Dios me conoce. Dios conocía el quebranto de José. Y Dios sabía qué tanto podía aguantar José. Él no nos dará una tentación que no podamos soportar. A ver, ¿qué te estoy diciendo? Que Dios conoce muy bien hasta dónde está y Dios te da lo justo para moldearte. Y Dios sabía lo justo para moldear a José. Y José quizás no conocería bien todo lo que estaba pasando, pero sí sabía que Dios estaba con él. Que Dios, a pesar de lo mal que le había ido, Dios estaba con él. Dios me conoce. Por otro lado, la segunda convicción es: Dios tiene un plan maestro para mi vida. Dios me conoce, primera convicción, Dios me conoce. Segunda convicción: Dios tiene un plan maestro para mi vida. Como buen alfarero, el alfarero no va a hacer algo sin que antes lo haya diseñado en su mente. Y en su diseño asombroso, el Señor ya tiene claro lo que ha de hacer con cada uno de nosotros. Y es un plan inamovible. Muy probablemente José preguntaría ¿por qué? A lo mejor preguntaría por qué, algunas veces en una debilidad, pero más estaría preguntando ¿para qué? ¿Para qué? Cuando tú cambias el por qué de lo que te va mal a un para qué, las cosas cambian. Porque ya no estás preguntando en reclamo, sino estás preguntando en posibilidades del para qué son las cosas que te están agobiando. Fíjate, José dice a sus hermanos, ya cuando se muere Jacob, el papá, y los hermanos dicen, hijo, nos va a matar, se va a vengar. José les dice algo que había estado meditando toda su vida, En Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Le quedó claro, Dios tenía ese plan maestro y a lo mejor, evidentemente José no lo sabía antes, pero ahí ya le queda claro, no, ustedes olvídense que me voy a vengar. O sea, todo esto que pasó, todas las circunstancias, el mal que me hicieron a mí, todo tenía un propósito y ahorita está muy claro. Había que rescatar a todo el pueblo. Por eso me pasó lo que me pasó, porque Dios estaba tejiendo, diríamos, un plan y aquí está dándose. Cualquier cosa que podamos experimentar o que estemos sufriendo por el quebranto, Dios considera tiene un buen final para ti. El periodo de quebrantamiento, el quebrantamiento no es el fin, sino es un medio, es un camino y un proceso hacia un nuevo comienzo que será más glorioso. Tercer aspecto, convicción profunda. Primera convicción, ¿cuál fue? Dios me conoce. Segunda convicción, Dios tiene un plan maestro para mi vida. Y tercera convicción, Dios me ama. Dios me ama. Si hay algo que Dios demuestra es su amor para nosotros. La expresión central de Dios se da en Jesús. Él es el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No tan solo es alguien que está a un lado de nosotros, sino es alguien que está dentro de nosotros. Es
Alguien con nosotros es alguien dentro de nosotros. Es alguien que ha querido vivir en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en, una y otra vez. En el Nuevo Testamento vemos Cristo en, Cristo dentro. Y mira, si hay algo que Dios repudia es el pecado. Y tan le repudia que la santidad de Dios no acepta lo pecaminoso. Pero tú y yo, ¿en qué caminos andábamos? En caminos de pecado, caminos de muerte, muertos en delitos y pecados. Tan nos ama que para eliminar la barrera del pecado y llegar a nosotros, tuvo que morir Jesucristo en la cruz para que a través de su muerte sea nuestra propia muerte, y su sepultura es para nosotros nuestra sepultura en la muerte para una nueva vida en Él, en su resurrección. Así es que si Él algo muestra, es que nos ama, te ama profundamente. Dios te ama y va a hacer todo para que ese amor se exprese en una vida que está moldeada para la gloria de Dios. ¿Estarías tú de acuerdo? Entonces, en la pregunta que hizo el profeta, yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en las manos del alfarero, así eres tú en mi mano. ¿Estás de acuerdo? Que así eres tú en las manos de Dios y que se haga su voluntad en medio del quebranto. Vamos a escuchar este canto. Pon atención a lo que dice. Me gustó mucho, no lo habías oído, no es el clásico canto del alfarero, es otro que este hombre que nos va a cantar, este joven que nos va a cantar, habla muy bien de este asunto. Vamos a escucharlo. Quiero que me acompañes a alabar el nombre de nuestro amado Salvador. Ponte de Un pie himno si muy quieres. precioso. Tal vez Acércate a algunos la lo conozcan, pantalla para tal que vez veas otros bien la no. letra. Pero está Pon basado atención a esta en palabra. el capítulo 18 del libro del profeta Jeremías, el alfarero y el barro. ¿Sabías que tú y yo representamos ese barro al cual el alfarero le da forma conforme a su voluntad y conforme él así quiere? Así que qué bueno que en esta hora tú y yo podamos decirle: Señor, dame forma, no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Autor de la historia, Señor alfarero, moldea mi vida y haz de mí un instrumento que lleve en el barro tus huellas marcadas y ponme un espejo que refleje tu cara. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Dale vueltas, escultor, a la rueda, por favor. Utensilio de tu amor, yo quiero ser. Oh, como ese barro en tus manos, alfarero. Digamos, el autor de la historia. Autor de la historia, Señor alfarero.